Meu nome é Meire Lopes, eu estou aqui com o Roderick Navarro, do Movimento Rumo Liberdade da Venezuela. Um momento muito triste, né, Roderick? Sim. Porque vocês tiveram uma perda hoje lamentável. Sim. O Oscar Pérez, pelo que eu entendi, era um líder e uma pessoa muito guerreira, é isso? Quem foi o Oscar Pérez? Conta pra gente, Roderick. Mary, muito obrigado a você para esta oportunidad. Oscar Pérez fue un miembro de la resistencia venezolana y también sus compañeros, los que fueron asesinados con él. Pero en particular Oscar era uno de los funcionarios del cuerpo de inteligencia de Venezuela, del CICPC, que lo asesinaron ayer porque era una persona que luchaba por la libertad de nuestro país. Era una persona que era de los más destacados funcionarios de ese cuerpo policial. No solamente porque era un destacado piloto, sino también porque era un destacado entrenador de caninos. Además de esto, la reputación de Oscar, para quienes lo conocieron más en su entorno, era una persona sin vicios, era una persona de buen corazón, era una persona noble, era una persona que amaba a su país. Tan es así que tenía una fundación para niños pobres, él hacía labor social con esos niños y era admirado y querido por sus compañeros, tanto de lucha, quienes lo conocimos en la lucha, como sus compañeros dentro de la fuerza. Lo que sucedió ayer fue un hecho que tiene que conocer todo el mundo. Él hizo un registro histórico de su asesinato a través de las redes sociales. Él grabó a través del Instagram cómo pasaba el tiempo y cómo el régimen intentó asesinarlo y lo logró. Se demuestra cómo Oscar Pérez y sus compañeros estaban dispuestos a negociar, estaban dispuestos a entregarse, querían entablar conversación con quienes fueron a buscarlo. Y el castrismo, la orden de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello fue matarlos a todos. Y eso fue lo que sucedió el día de ayer. Todos los que luchamos por la libertad en Venezuela nos encontramos profundamente doloridos por este asesinato, porque quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo en la lucha, por lo menos hablan de mí en lo personal, era un buen hombre, era un hombre que tenía unas ideas claras de lo que hay que hacer en el país, estaba muy claro del enemigo que estamos enfrentando, el castrismo en Venezuela, y era un hombre que lo sacrificó todo, hasta su vida, por luchar. Quiero decir que en Venezuela el castrismo siempre hizo propaganda para hacer ver que esto era un show, que esto era mentira, lo que él hacía. Sin embargo, ayer quedó demostrado que él estaba hablando muy en serio. Y nosotros, en las oportunidades que tuvimos de difundir las cosas que él hacía, lo hicimos, porque estábamos y estamos aún muy interesados que todas aquellas personas que quieran seguir su ejemplo lo hagan. Todas aquellas personas que le den la espalda a la institución que está secuestrada por el régimen, pues también tienen que ponerse del lado de la población, salvar a nuestros niños, salvar a nuestros ancianos y sacar al enemigo castrista de nuestro país que nos quiere aniquilar a todos. Por eso hoy nosotros estamos profundamente adoloridos, estamos de luto, pero como nos dijimos una vez, si alguno de nosotros cae, el otro tiene que continuar. Y nosotros, desde el movimiento que tenemos dentro de la resistencia, seguimos más comprometidos aún para que la muerte de él, la muerte de sus compañeros y la muerte de cientos de jóvenes que han sido asesinados por el castrismo en Venezuela no quede en vano. O povo brasileiro é solidário a vocês, Roderick. Nós também ficamos muito tristes e, de uma certa maneira, até envergonhados, porque o povo brasileiro é um povo que preza pela liberdade e o nosso governo, afinal de contas, ajudou, apoiou o Chaves e tem apoiado o Maduro, independente da vontade do povo brasileiro. O povo brasileiro apoia a luta de vocês, estamos solidários e sentimos tanto quanto vocês a perda de um jovem tão guerreiro e tão querido como foi o Oscar Pérez. Outra coisa na luta de vocês que acabou me chamando muita atenção foi uma apresentação sua que eu vi, onde um dos slides você mostrava os jovens venezuelanos se defendendo
Guarda Nacional do Maduro com escudos de papelão. Sí. Vocês são um povo que estão desarmados, assim como nós brasileiros estamos desarmados. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo de desarmamento do povo venezuelano. Sí. En el año 2012, 2013, el régimen, el castrismo propone una ley de desarme con una fundación de aquí de Brasil, que lo asesoraron en esa campaña. Viva Río, que se llama la fundación, ¿no? Que fez a campanha de desarmamento também aqui no Brasil. Ah, la misma. Entonces, esa campaña fue realizada hace años para que se desarmara al pueblo venezolano. ¿Cuál era el discurso del castrismo? Que en Venezuela se tenía que desarmar a la población para disminuir el índice de violencia. Aliás, esse é o discurso que a gente ouve também aqui. Bueno. Aqui também. E depois eu vou ver se a gente consegue inserir essa imagem, porque foi uma imagem que me chocou muito, Roderick. Tantos jovens não tinham como se defender. A defesa deles era um escudo de papelão. Aquilo me marcou profundamente, viu? Bueno, para llegar al punto de los jóvenes, primero quisiera hablar de esa ley de desarme y lo que significa para nosotros. Esa ley de desarme lo que hizo fue que en Venezuela la intención del régimen era hacer que los padres de familia estuvieran desarmados. ¿Y por qué? Porque en las protestas de resistencia del 2014 y las que ocurrieron en el 2017, se vio finalmente para qué lo hicieron. Tanto grupos paramilitares, que en Venezuela se les dice colectivos, y los miembros de la Guardia Nacional y los miembros de la Policía Nacional Bolivariana quedaron grabados de cómo ellos entraban a los edificios, destruían la propiedad privada y agredían a las familias dentro de sus hogares. La intención de todo esto era sembrar el terror. Pero también quedó claro que muchos padres de familia se negaron a esa ley de desarme. Y entre los padres de familia de las comunidades se organizaban para evitar que estas acciones violentas agredieran a sus familias y agredieran a su propiedad privada. Y eso es algo que queda como lección. Nosotros en la resistencia, Rumbo Libertad como movimiento, que está al servicio de la resistencia, así como otros grupos, pero nosotros en específico abogamos por el legítimo derecho a la defensa. Nosotros creemos que todo venezolano, todo padre de familia, tiene el honor, tiene el deber, tiene la obligación de defenderse, primero defender su vida, defender a su familia, defender su casa y ayudar a los demás padres de familia a defender su comunidad, su territorio. Por eso nosotros creemos que esta ley de desarme tiene que ser derogada cuando haya un gobierno de transición, porque al final lo que se hizo fue que el régimen protegiera grupos criminales, no solamente porque hay impunidad, sino también porque los dota de armamento y de municiones, y también los dota de uniformes, de vehículos para agredir a la población. Es importante esto, Mary, porque ayer, cuando asesinaron a Óscar Pérez y a los demás compañeros, quienes cayeron del lado del enemigo, por decirlo así, eran precisamente los líderes de estos grupos paramilitares que están en un sector de Caracas, que controlan sus alimentos, que controlan las salidas y las entradas, que controlan a la población. Y hay pruebas, hay audios donde Freddy Bernal, que es uno de los ministros de Maduro ahora, y también Diosdado Cabello, ordenaron a esos grupos que asesinaran a Óscar Pérez por encima de los cuerpos de seguridad. Por eso es que mientras Óscar Pérez está diciendo con sus compañeros que querían entregarse, que querían rendirse, pues estos avanzaron para tratar de asesinarlo. Afortunadamente no lograron en ese momento acabar con Óscar Pérez. ¿Y qué pasa ahora con los jóvenes que se defienden en Venezuela? La demostración que hubo ante el mundo de cientos de jóvenes con sus escudos de cartón, de aluminio, de lo que tuvieran en la mano, para protegerse de la agresión de la Guardia Nacional, es la perfecta demostración del espíritu de nuestra lucha. Nuestra lucha es una que apunta hacia la vida, mientras que el régimen castrista lo que quiere es asesinarnos. El escudo representa un artefacto de defensa, no es un artefacto para atacar, mientras que la Guardia Nacional
nos disparaba perdigones, utilizaba armas de fuego, utilizaba desproporcionadamente gas lacrimógeno, gases tóxicos, y además de eso utilizaba artefactos que ellos introducían dentro de sus fusiles para disparar a los jóvenes, asesinarlos y que no quedara prueba balística de quiénes eran los asesinos. Hoy en Venezuela, a pesar de que toda esta agresión que lleva adelante el régimen nos haya hecho daño a todos los venezolanos, yo quiero aprovechar este momento para decirle al pueblo de Brasil que nosotros no nos vamos a rendir. La lucha va a continuar. Y si un día cae uno de nosotros, el otro que está a nuestro lado va a continuar la lucha. Por eso en Venezuela decimos que estos seres que están en el poder, que son criminales, mientras más quieren hacerle daño a la población buscará 1001 maneras para defenderse e para sobreviver a esta agressão. É muito bonito ver essa união da população e principalmente ver os jovens, né? Como você, os outros companheiros seus que eu tive a oportunidade de conhecer aqui, os jovens engajados nessa luta pela liberdade. Agora, uma outra pergunta que eu queria te fazer, que ela é muito importante, principalmente para que a gente possa ter como parâmetro e entender o que está acontecendo, não só na Venezuela, mas na Bolívia, no Brasil e em outros países aqui da América do Sul. Em que momento você acha que a população deveria ter agido e como ela deveria ter procedido lá atrás para não deixar chegar no estágio que vocês estão hoje? Bueno, nosotros creemos, después de casi 20 años de esta situación, que la responsabilidad de esto, más allá de que esté en manos de la población o más allá de que la gente tenía que haber hecho algo en el pasado para no llegar a esta situación, para nosotros toda la responsabilidad recae en las élites venezolanas, en los periodistas, en los artistas, en los empresarios, en los banqueros, en los políticos y en los intelectuales. Todos ellos en su momento, en el 97 y en el 98, dijeron que Chávez era la solución a la situación política que en ese momento se estaba viviendo. Una situación que era bastante terrible ya para los venezolanos en esa época. La gente estaba harta de los políticos corruptos, no aguantaba más la corrupción de los políticos. Y apareció Chávez y todos estos grupos, élites, le dijeron al país, Chávez es la esperanza. ¿Qué pasa? Mientras transcurrió el tiempo y poco a poco se fue demostrando el propósito real de Chávez. ¿Cuál era el propósito real de su revolución? Empezó a crear los círculos bolivarianos, empezó a darle entrada a los cubanos a Venezuela, al castrismo en Venezuela, empezó a expropiar, empezó a quitar medios de comunicación, empezó a tener presos políticos, empezó a controlar la economía y la gente reaccionó verdaderamente en contra de esas políticas. Pero toda la clase política de esa falsa oposición que todavía existe siempre le dijo a la población que la vía era electoral o que la vía era el diálogo. ¿Qué pasa? En el año 2007, luego de 10 años de esa situación, una nueva generación surge en Venezuela en respuesta a ese hartazgo que había en el país. La gente no soportaba más a los políticos y los jóvenes salieron a las calles a luchar por la libertad de expresión. En ese momento ocurre un antes y un después en lo que era la lucha por la libertad en Venezuela. Ya previo antes del 2002, cuando se logró sacar a Chávez del poder. Y volvió al poder porque esa clase política lo trajo de nuevo al poder. En el 2007 yo estuve allí, esa fue la primera vez que yo me involucré en política. Pues los jóvenes dimos toda la lucha para tratar de acabar con esta situación. Los grupos políticos, muchos agarraron a muchos de nosotros que estábamos en la dirigencia estudiantil y creíamos verdaderamente que el cambio estaba ya dentro de los partidos políticos y había que apoyar a esos partidos. Y creemos que muchos fuimos inocentes al creer que ellos eran la solución, porque también estábamos nosotros pendientes de una vida absolutamente distinta a la política. Pero poco a poco fuimos descubriendo que esos políticos eran parte del problema, porque no querían realmente un cambio. Y a partir de el año 2013, 2014, un grupo de jóvenes, sobre todo el año 2013, un grupo de jóvenes decidimos romper con todas esas élites, decirle al país que ellos eran los que estaban equivocados,
porque el pueblo de Venezuela lo ha dado todo. Ha ido a las elecciones todas las veces que se los piden, ha ido a las calles todas las veces que se les piden, ha sacrificado su familia, ha sacrificado sus negocios, ha apoyado financieramente esa falsa oposición, pero llegó un punto en el que teníamos nosotros que decir que ellos no eran el camino. Ahora nosotros estamos haciendo lo que esos políticos y todas esas élites no quisieron hacer, que era cambiar el sistema, que era generar una ruptura con esa cultura marxista, castrista, que los mantiene en el poder. ¿Y qué le digo yo al pueblo de Brasil? Que se vean en el ejemplo de Venezuela. No permitan que todos estos artistas, intelectuales, empresarios, banqueros, políticos que siguen apostando al marxismo, que siguen diciendo que el Estado tiene que tener un papel protagónico en la vida de ustedes, que siguen diciendo que en Venezuela estamos viviendo en un paraíso cuando es eso absolutamente falso, pues denle la espalda a esas élites, porque esas son las élites que los pueden llevar a la destrucción. Esas son las élites que pueden convertir a Brasil en una nueva Cuba o en una nueva Venezuela. Y los jóvenes de América Latina están más conscientes de eso. Por eso vemos lo que está pasando en Bolivia. Son los jóvenes quienes están cambiando al sistema, quienes están inspirando a la población para que esta situación termine de una vez por todas. La situación que nos ha impuesto el Foro de Sao Paulo. Y en Venezuela, los jóvenes, desde la juventud, convocando a su sociedad civil, de allí va a salir un nuevo gobierno de transición para poner orden en Venezuela. Primero sacar a Maduro del poder y a todos sus criminales, pero también para salvar a Venezuela. No queremos ni que esos políticos tradicionales, ni que esas élites tradicionales tengan que ver con el proceso de cambio, porque ellos están comprometidos con el sistema, tienen intereses dentro del sistema y son los primeros que se van a poner en contra para que haya un cambio. Por eso nosotros, ojalá Brasil vea a todas aquellas personas en la política, en la cultura, en el deporte, en las finanzas, en la economía, en las universidades, que son totalmente lo contrario al marxismo, porque esas élites son las que pueden salvar a Brasil. Exatamente. Você falou sobre o Fórum de São Paulo, até muito pouco tempo nós tínhamos muito pouca informação. Hoje em dia a informação está aí, está na internet, com os grupos que atuam contra o Fórum de São Paulo, que denunciam as barbáries, que denunciam a estratégia. O povo brasileiro só vai deixar chegar numa situação como chegou a Venezuela se não tomar nenhuma postura. E eu acredito que o povo brasileiro está tomando uma postura sim. A gente está vendo mudança de comportamento, talvez menos nos jovens, até pela doutrinação que foi feita nas escolas, né, por pregar muito o marxismo, mas hoje eles têm acesso à informação. Então eu acredito que o povo brasileiro vai lutar. A nossa primeira luta foi para acabar com a hegemonia do PT, tirando a Dilma do poder, e a nossa outra luta foi em apoio à Lava Jato. Nós precisamos acabar com a impunidade no Brasil. Um dos grandes problemas que a gente tem é a impunidade, porque se nós tivéssemos o Judiciário, o STF, cumprindo o papel dele, prendendo quem tem que ser preso, quem foi investigado e existe comprovação de que é corrupto, de que não merece a confiança do povo brasileiro, estiver preso, ele não vai estar lá no Congresso. Ou seja, nós já teremos aí limpado o caminho, tirado parte dessas pessoas que não representam o povo brasileiro, não representam o que o povo brasileiro quer e que prejudicam aquilo que é a nossa busca, né? Sim. Então, é muito importante esse seu depoimento, falar sobre o Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, quando a gente falava, você falou, há 20 anos atrás, lá na Venezuela, nós acreditávamos nos cantores, nos artistas, nos empresários, como aqui também se acreditou. Hoje já está muito mais claro qual que é a estratégia deles, né? Pero esas élites existen todavía, es impresionante, ellos existen e insisten. Insistem na mesma estratégia. O que a gente precisa denunciar é a estratégia. Qual é a estratégia? É dividir a sociedade, destruir a família, dividir a sociedade em pretos, brancos, heterossexuais, homossexuais, ou seja,
é criar conflito para que as pessoas se dividam, se enfraqueçam e eles tenham poder. É Marx, né? Quem tiver alguma dúvida, lê lá os 10 princípios do marxismo, que vai entender daquilo que a gente está falando. Sí, pero en Venezuela, exitosamente, los jóvenes son los que han roto con ese discurso. Yo digo a veces que los jóvenes, no solamente por hablar de mí, sino los jóvenes en general en Venezuela, incluso los más jóvenes, desde 13 años en adelante, ya existe una ruptura cultural con ese marxismo, con esa idea cultural del Foro de Sao Paulo. Porque hemos sentido en la piel, hemos sentido en nuestra existencia cómo se siente no vivir en libertad. A veces quien no siente esa necesidad de la libertad no tiene conciencia de eso. Yo siempre pongo un ejemplo. Imagínate que en este momento alguien te agarre la garganta y te asfixie. Ahí tú vas a entender la importancia del oxígeno para ti, para respirar. Es igual con la libertad. Hasta que no te la quitan, no lo puedes sentir. Y ya hay demasiados años en Venezuela que a los jóvenes nos quitaron la libertad. Y ya se siente la asfixia de vivir sin ella. Por eso nosotros tenemos esperanza de que los más jóvenes en Venezuela sean los que continúen con esta lucha. Ya han pasado casi 20 años, yo tengo 10 años, digamos, desde que me involucré en la política y estoy luchando por mi país. Y veo cómo cada vez más jóvenes nos empiezan a ver a nosotros como referentes. Y eso nos hace comportarnos a nosotros de una manera muy especial. Tenemos que ser un ejemplo para esos jóvenes. Y también tenemos que ser un ejemplo para esa población que todavía no entiende lo que es el Foro de Sao Paulo. Y tenemos que ser un ejemplo para los jóvenes de América Latina, para que ese comportamiento se contagie y para que esa cultura termine de derrumbarse. Por eso yo confío que la juventud también en Brasil, a pesar de que no se perciba ahora, los jóvenes en Brasil son los que van a garantizar después en el futuro que quienes hoy están luchando por la libertad, esa libertad se mantenga. Porque la victoria de ustedes significa que van a enseñar la importancia de lo que es vivir en libertad. Y van a hacer que esos jóvenes defiendan el futuro de sus propios hijos y de sus propias familias. Esa es la única forma que tenemos de acabar con esta hegemonía cultural del Foro de Sao Paulo. Y ojalá en Venezuela nuestra victoria sirva de ejemplo, no solamente para Brasil, sino para el resto de la região. Jovens brasileiros, fica aí a sugestão do Roderick e a minha. Vejam o que está acontecendo na Venezuela. Né? Falar que o socialismo é liberdade é uma mentira. O socialismo ele sufoca, como colocou o Roderick. O que nós precisamos é de liberdade, e a liberdade a gente só consegue praticando. Por isso vocês têm que vir para a política, vocês têm que começar a ter representatividade dentro da sociedade civil organizada ou dentro da política. É fundamental que vocês compartilhem essa ideia, que vocês se engajem em movimentos, em partidos. Cuidado para não cair na situação que o Roderick falou, está participando de movimentos, de partidos que te contam uma história, uma situação simbólica, quando na verdade ela não é realidade. Tá? Então falar em corrupção é muito bonito, ninguém quer corrupção, mas não é a corrupção o problema do que está aí, a corrupção ela é uma consequência. Então esse discurso de ética, corrupção, defesa de minoria, tudo isso não vai te levar a nada a não ser ao socialismo, esse socialismo que está sufocando hoje a Venezuela. Roderick, deixa eu te fazer a última pergunta. O que você espera que o povo brasileiro ou o governo brasileiro possa fazer para ajudá-los nesse momento? Levando em consideração, óbvio, que parte do governo que está aí hoje foi o governo que foram pessoas que ajudaram o Chaves a se consolidar lá, apoiam hoje Maduro e que fundaram o Foro de São Paulo, né? Sí. ¿Qué esperamos nosotros del gobierno de Brasil? Nosotros esperamos del gobierno de Brasil que rompa relaciones formales con el castrismo en Venezuela. La narcodictadura de Maduro ha sido hostil con el gobierno de Brasil, ha sido hostil con el pueblo de Brasil.
Y nosotros consideramos que el narcotráfico y el terrorismo islámico, así como el castrismo, representan una amenaza para los intereses de seguridad nacional del pueblo de Brasil. Por eso yo creo que las instituciones políticas tienen que proteger a su población, no manteniendo ningún tipo de relación con Venezuela hasta que esta narcodictadura salga del poder. Nosotros queremos que las instituciones de Brasil, su diplomacia, cooperen con otros países para que esta intervención humanitaria por la que nosotros estamos luchando sea un hecho. Brasil, su diplomacia, nosotros sugerimos a la diplomacia de Brasil que vea a los Estados Unidos como un aliado y vea además países de la América Latina que han hablado sobre esta situación, que los vean como un aliado porque Brasil puede ayudar en términos humanitarios a Venezuela. Hay una situación que ocurre en Roraima, en la frontera con Venezuela, y es que cientos de refugiados están llegando allá y hacen una demanda al sistema que genera nuevos problemas tanto para el gobierno local como también para la población. Yo creo que esos problemas bien pueden superarse porque el gobierno de Brasil puede ayudar a que esa situación, conjuntamente con otros organismos internacionales, pueda aliviarse. Pero la única solución que nosotros vemos para que todos esos refugiados vuelvan a Venezuela es que nosotros logremos sacar a Maduro del poder. Y eso es lo que nosotros le decimos a todos los países. A los actores políticos de Brasil les decimos: apoyen a la resistencia, apoyen su discurso político. Hay una falsa oposición que está diciéndole al mundo que en Venezuela la solución pasa porque hay un proceso de negociación con estos criminales y unas elecciones fraudulentas que todo el mundo sabe cuáles son los resultados y que eso va a solucionar el problema. En la medida en que los partidos políticos de Brasil, los actores políticos importantes, sus intelectuales, sus jóvenes, sus referentes, tiren a un lado esa postura y enaltezcan, reconozcan la fuerza de la resistencia, estarán ayudándonos mucho a nosotros. Así como hizo Inglaterra con la Francia de Vichy, que De Gaulle tuvo que luchar desde afuera para poder salvar a Francia, así hay muchos venezolanos que estamos haciendo afuera para salvar desde afuera a Venezuela. En Venezuela tenemos una situación de opresión horrenda. Creo que lo de ayer ha sido muy gráfico, muestra mucho de cómo estamos asediados por este régimen. Los que caen en esa situación, pero también los que son perseguidos, los que son torturados, los que les destruyen sus empresas, los que destruyen sus hogares y sus familias. Por eso necesitamos todo el apoyo. Y yo, en nombre de Rumbo Libertad, como un movimiento que está en la resistencia, con el grupo que tenemos acá en Venezuela, queremos agradecer públicamente a todos aquellos que han sido solidarios con nosotros, porque hemos encontrado una real familia con ustedes aquí en Brasil, que nos ayudan a que nuestros procesos sigan adelante, que nuestro trabajo hacia Venezuela todos los días esté concentrado, y eso ya es un aporte importante. Y queremos que sigan ayudando. Todo el aporte además que quieran hacer, como lo han venido haciendo, quiero recordar que lo pueden hacer a través de la página web www.rumbolibertad.org. Allí pueden hacer todo el apoyo que quieran, pueden contactarse con nosotros y ser parte también de esta lucha por la libertad de Venezuela. Que te digo algo, si en Venezuela nosotros logramos sacar a Maduro, eso significa también una esperanza para Brasil, porque significa el debilitamiento del Foro de Sao Paulo en la región, y Brasil va a tener más fuerza para también quitarse a esos aliados de Maduro de encima de aquí de Brasil, a los corruptos, a los que financian el narcotráfico, a los que financian la corrupción, a los que mantienen un sistema que hace que Brasil se mantenga en muchos aspectos pobre y en otros aspectos con desigualdades. Por eso pues yo agradezco todo el apoyo que desde las instituciones, los partidos, movimientos y actores puedan dar a la resistencia civil venezolana. Roderick, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Esses jovens aí venezuelanos com certeza orgulham todo o seu país. E a gente espera que os nossos jovens, que hoje já estão participando, venham cada vez mais ajudar para que nós possamos, no nosso país, termos uma realidade diferente do que vocês tiveram. Obrigada, Roderick, parabéns pelo seu trabalho que você faz, que é magnífico. Muito obrigado a você. Gracias.